Floricanto presenta. ¿Cómo te sientes cuando eres criticado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos damos cuenta, ya lo he mencionado muchas veces, cómo el Señor Jesús es criticado, es vigilado, observado para ver qué comentario negativo pueden hacer de Él. Pero no es solamente que hablen a sus espaldas, sino que lo confrontan muchas veces directamente a Él. ¿Tú cómo te has sentido cuando te enteras que alguien te criticó o que alguien dijo algo de ti a tus espaldas? ¿Y cómo te sientes cuando te critican directamente? ¿Verdad que nos sentimos mal? ¿Verdad que automáticamente hay muchas cosas que brincan en nuestro interior y que nos hacen enojar y nos hacen enfurecer? ¿Por qué? Pues porque tenemos un ego muy grande. Cuando nosotros contemplamos al Señor Jesús, contemplamos cómo Él es dueño de sus emociones, de sus pasiones. De tal manera que no es como aquel que dice: al son que me toquen yo bailo. No, el Señor no baila, no maneja sus emociones de acuerdo a las emociones de aquellos que lo acusan. Él es dueño de sí mismo. Por lo tanto, cuando hay algún cuestionamiento que le hacen, lo primero que hace Él es escuchar, ver qué es lo que le están diciendo. Si aquello que le dicen tuviera razón, pues responderá efectivamente de acuerdo a lo que le están preguntando. Pero si no tienen razón, de todas maneras responderá en base a lo que le preguntan, pero sin dejar que las emociones le ganen. Te lo voy a explicar de otra manera, como decía un amigo: si lo que dicen de ti es cierto, ¿para qué te enojas? Tú lo sabes, corrígelo. Y si lo que dicen de ti es falso, ¿para qué te enojas? Tú sabes que es falso. Que sea la verdad la que haga que tú seas dueño de ti mismo. Y claro, yo cuando hablo de la verdad, en particular me refiero a Jesucristo, el amén de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios revelada. Que sea Jesús el parámetro de tu propia vida y que entonces, al igual que Él, nosotros siempre sepamos contestar en cualquier circunstancia a la manera en que lo hace el Señor Jesús. Ciertamente esto nos lleva a discernir, fíjate bien, para que la crítica no nos afecte. No podemos evitar ser criticados, Recuerda que probablemente, a lo mejor las estadísticas mías no son muy buenas, pero el 50% puede estar de acuerdo con lo que tú dices y lo que tú haces. Y el otro 50% puede estar en contra de lo que tú dices o lo que tú haces. Esos que están en contra de ti no necesariamente son tus enemigos. Esto es tan importante, porque muchas veces nosotros consideramos que si alguien opina diferente a mí o señala una razón diferente a las que yo he dado, está en contra mía, o se cree mucho, o no sabe nada.
Todo eso nos habla de un ego. Más bien, lo que nosotros tenemos que hacer al escuchar es estar atento a lo que se nos está diciendo. ¿Por qué se nos está diciendo? ¿Cómo se nos está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Eso se llama discernir. Sí, porque algunas veces algún comentario puede venir de alguna persona que nos tiene envidia, que no nos quiere bien. En ocasiones ese comentario puede estar viciado ya por la mentira y las personas opinan de acuerdo a lo que ellos creen saber. Pero recuerda, el dueño de tus actos eres tú, la dueña de tus actos eres tú. Y sobre esto, pues yo diría, cuando nosotros nos estábamos esforzando en hacer la voluntad de Dios, pues ya sabemos que nos podemos equivocar. Pero si soy el dueño de mis actos, soy consciente de lo que yo estoy haciendo, la crítica, el comentario que puedan hacer sobre lo que yo hago, pues lo recibo, lo analizo y entonces responderé de acuerdo a las circunstancias. Claro que en el caso del Señor Jesús, aquí la respuesta que Él da y el cuestionamiento que le hacen va más allá de una mera relación humana que es como yo estoy manejando esto de las críticas. El Señor nos está dando una enseñanza, porque para los judíos observantes había muchas cosas que ellos no podían hacer y una de ellas era el de caminar, dar indefinido número de pasos, no se podía. Estaban contabilizados los pasos que se podía caminar en el sábado. Trabajar no se podía. Y mira que los judíos en eso son muy observantes, la mayoría de ellos. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que Él es Dios, que Él es el que ha puesto las normas y que por lo mismo el que pone una norma la puede quitar, lo cual no significa violar la norma. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que los judíos de la norma habían hecho una cadena, un signo de esclavitud. El Señor nos dirá, misericordia quiero, no sacrificios. Y por eso aquí Él se presentará ante esa crítica dura, les estará diciendo, es que el ser humano está por encima de esos hábitos, de esas costumbres que muchas veces hacen daño y está por encima de cualquier crítica y de cualquier comentario. Pero Él, que es el Hijo del Hombre, que es Dios, el hombre por antonomasia, está por encima de esas normas. Fíjate cómo seguir al Señor Jesús entonces te hace libre. Seguir al Señor Jesús a cada uno de nosotros nos ayuda a descubrir y valorar nuestra personalidad de la manera más pura, más natural, más sencilla. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús. Por eso le pedimos que derrame la gracia de su Espíritu en nuestros corazones, para que en todo podamos amar y servir, para que ante la adversidad nos mantengamos firmes, fuertes, y ante la crítica, sobre todo esa crítica ácida que busca el mal, no nos detengamos en hacer el bien. El Hijo del Hombre es el dueño del sábado, y por eso el Hijo del Hombre, Jesús, viene a liberarte a ti y a mí. Y bueno, pues no hagas aquello que no quieres que te hagan, si nosotros decimos que no hay que hacer caso de las críticas, no está de más que le pienses y tú criticas a los que están a tu alrededor. Que no sea ese un vicio frecuente en nosotros, que si aparece nos arrepintamos, si es posible pidamos perdón, pero sobre todo hagámoslo a un lado, porque el Señor te ha liberado para que tengas paz en tu corazón. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.
María, Reina